Vamos a leer Josué capítulo 24, verso 29 al 31. Y es sociedad de adultos, amén. Sociedad de adultos mayores. Habemos muchos aquí, gloria al Señor. Josué 24, versículo 29 al 31. Dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Gloria al Señor. Oremos al Señor, hermanos, para que su Espíritu Santo esté guiándonos, esté ministrándonos, llenándonos, fortaleciéndonos, animándonos. Padre, gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de venir delante de ti, de poder estar, Señor, en este lugar, Dios mío, adorándote, exaltando tu nombre, Señor. Rogamos que a través de tu palabra, Dios mío, obres tú en nuestros corazones, pongas tú ese anhelo, Señor, de buscar tu rostro cada día. Nos encamines, Señor, en este sendero que muchas veces, Dios mío, trae dificultades, trae adversidades, oposiciones, pero que tú, Señor, nos has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el día de tu venida, Señor. Por eso ahora rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Habla al oyente, que esta palabra edifique, Señor, que esta palabra nutra nuestras vidas espiritualmente, Señor. Seamos oidores y hacedores de ellas, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos este tiempo, Señor. Gracias, glorioso Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Josué capítulo 24, versículo 29 al 31. Hemos meditado en estos versículos y el tema es Josué, un ejemplo de servicio a Dios. Josué, un ejemplo de servicio a Dios. Dice que Josué llegó, hermano, a 110 años, amén. Y Josué sirvió al Señor aún en su edad adulta, amén, aún en su vejez. Y es un privilegio, hermano, el que un cristiano pueda llegar a ese tiempo de vida sirviendo al Señor. Es maravilloso, hermano. Y en todas las congregaciones hay hijos de Dios sirviendo al Señor ya en sus años adultos, en sus años de vida. Muchos de los que estamos aquí quizás ya somos adultos mayores y seguimos sirviéndole al Señor. En el mundo, hermano, el adulto es desechado por la sociedad. En la mayoría de veces, el adulto ya no encuentra empleo. Es más, de los 40 ya está desfasado, amén. Estamos desfasados. Muchos de nosotros ya muchas veces dudamos, ¿verdad?, llevar un currículum en algún lugar, pero con la ayuda de Dios sí podemos encontrar, hermano, porque Dios puede hacer milagros. Pero la sociedad, pues ve al adulto como alguien que ya no es fructífero, ya no les da los resultados que las empresas anhelan. Pero en el área espiritual, hermano, es muy diferente, porque vemos el ejemplo de Josué, que llegó a 110 años. Y el mismo Señor le tuvo que decir, hay mucha tierra por conquistar aún, pero ya estás avanzado de edad, le dijo el Señor. Pero Josué, me imagino que, hermanos,
Él anhelaba seguir sirviendo al Señor, porque así es. Fíjese que la palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel. Aquí a Josué pues le correspondía conquistar las ciudades enemigas y así, hermano, poder poseer la tierra que el Señor les había prometido. Conquistar todas estas naciones enemigas, idólatras, y así poseer esa tierra que el Señor les había prometido. Esa era la tarea de Josué. Pero el Señor, hermano, al sacar a Israel de Egipto, tenía un propósito con su pueblo. Amén. Y un propósito maravilloso. Y era que su pueblo le adorara, le sirviera. Claramente lo vemos nosotros en la palabra, el llamado de Dios para el pueblo de Israel, en donde su nombre iba a ser engrandecido, en donde él a través de su pueblo quería darse a conocer a las naciones, quería dar a conocer su nombre. Y de hecho, hermano, los pueblos enemigos temían a Israel por eso, porque tenían un Dios grande y un Dios verdadero, un Dios que le adoraba, que le exaltaba. Ese era el propósito de Dios para el pueblo de Israel, hermano, que pudieran servirle todos los días de su vida, adorarle. Y eso está ya en los mandamientos, hermano, porque Él no comparte su gloria. Cada uno, hermano, de nosotros también como iglesia del Señor, hemos sido llamados con ese objetivo. No hay otro objetivo, hermano. Al venir al Señor, pues, Él nos llama con propósitos grandes, amén. Y muchos de los que hemos sido llamados, hemos aceptado, hermano, y reconocido cuál es el objetivo de Dios al llamarnos, al escogernos, al apartarnos del mundo, al hacernos una nueva criatura. Conocemos por qué el Señor nos ha sacado de allá. Y la mayoría quizás, hermano, al venir al Señor dijimos, le voy a servir al Señor. Y no tardamos en servirle al Señor. No tardamos, hermano, en aceptar el llamado de Dios para su servicio. Pero hoy en día, hermano, vemos claramente que es poco el pueblo de Dios que quiere servirle, que quiere agradarle, que quiere honrarle. Y muchos se niegan al llamado de Dios. Muchos se niegan. Pero vemos en Josué un ejemplo de servicio a Dios maravilloso, hermano. Aunque la tarea, pues, para Josué no era fácil. Pero, hermano, Josué acepta el llamado de Dios. Acepta el mandato, acepta lo que el Señor le estaba diciendo a través de su palabra. A través de ella le encomendaba, hermano, la conquista de las tierras enemigas. Y aún le dice que él iba a ser el que iba a repartir esas tierras. Es maravilloso cuando leemos este libro de Josué, en donde se muestra, hermanos, el Señor siempre al lado de Josué, siempre, hermano, dándole la victoria, peleando las batallas. Y como pueblo de Dios nosotros no estamos solos, hermano. El Señor nos ha dado ya la victoria, amén. Hoy iniciamos en enero ya nuevo año. Hay retos, hermano, quizás personales, individuales. Y hay, hermano, retos quizás en el servicio al Señor, amén. Es por eso que si hay hermanos que no están sirviendo al Señor en las diferentes áreas, el anhelo de Dios es que le sirvamos. El anhelo de Dios es que le honremos, es que nos esforcemos. Es que servirle al Señor, hermano, significa abnegación. Y muchos no queremos, hermano, pagar el precio. Muchos no queremos pagar el precio, sino queremos vivir tranquilos, ¿verdad?
Es por eso que hay muchos cristianos que se meten o se congregan en iglesias grandes, porque solo entran y salen. No hay compromiso. No hay compromiso de parte de ellos hacia Dios. Aquí en estos versos pues vemos el ejemplo de Josué al ser llamado. Un hombre de Dios, hermano, que desde su juventud era el ayudante de Moisés. Amén. Era el ayudante de Moisés. Y le vemos en muchas ocasiones, hermano, sirviendo al Señor al lado de Moisés. Y dice la Escritura que no se apartaba del tabernáculo. O sea que en Josué había convicciones grandes. En Josué había compromiso hacia Dios. En Josué vemos que tenía convicciones, porque al venir al Señor, hermano, tenemos la convicción de que Él nos ha llamado con un objetivo. El objetivo es, hermano, que le sirvamos, que le honremos, que glorifiquemos su nombre, que seamos testigos, que demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese es el servicio al Señor, que nosotros vayamos y testifiquemos de sus maravillas, testifiquemos de sus proezas en nuestras vidas. Y muchos quizás no lo hacemos, muchos quizás somos indiferentes al llamado de Dios. Muchos quizás, hermano, nos escondemos y no testificamos, no honramos al Señor de esa manera. Es bueno que este año emprendamos, hermano, nuestro servicio al Señor de la mejor manera. Quizás en determinados momentos no lo hacemos de la mejor manera y muchas veces quizás no le hemos servido como el Señor espera, pero esforcémonos, busquemos honrar al Señor. En estos versículos vemos que es el Señor el que llama a Josué a su servicio. Pero Josué, hermano, había entendido por qué el Señor los había sacado de Egipto, porque el Señor había hecho grandes maravillas en el pueblo de Dios, cosa que no muchos entendieron, sino, hermano, dice la palabra que se volvieron idólatras. Se volvieron idólatras, se quejaron en el desierto, murmuraron y no honraron a Dios. Pero Josué, al leer estos versos, hermano, vemos que él sí había entendido, había comprendido para qué había sido escogido por Dios, para qué había sido sacado de Egipto. Leamos unos versos, hermano. Dios es el que llama a Josué, capítulo 27 de Números, versículo 22 al 23. Y dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Quiere decir, hermano, que Josué fue llamado por Dios a cumplir una misión, a cumplir una tarea, a cumplir, hermano, un servicio a Él. Ese fue el llamado de Dios para Josué. Y es el llamado para la iglesia, para el pueblo del Señor, a cumplir una tarea, hermano, que quizás muchas veces la vemos nosotros grande y muchas veces quizás la vemos difícil a nuestra vista, porque muchas veces no vemos con nuestra vista espiritual,
No vemos muchas veces las maravillas que Dios puede hacer. Muchas veces no vemos, hermanos, las grandezas del Señor, la obra del Señor. Este año que ha pasado hemos visto la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos la han visto? ¿Cuántos han experimentado que el Señor ha obrado? Hermano, el Señor ha hecho grandes cosas en medio de nosotros. El Señor ha sanado. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue manifestándose en medio de su pueblo. El Señor sigue obrando. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto que Él ha obrado, que Él nos ha dado crecimiento, que Él, hermano, nos ha acompañado, aún en las luchas que hemos tenido, quizás personales. Y quizás esas luchas muchas veces nos han desanimado. Pero el Señor es el que nos ha llamado, hermano. Es un Dios grande, un Dios verdadero, un Dios maravilloso. Un Dios que no ha cambiado. Un Dios que es el mismo. Bueno, hoy en la tarde oía un mensaje hablando de fe, un pastor hablando de fe. Y hermano, es una realidad. El Señor es grande. El Señor sigue siendo el mismo. Aquel que sanó, hermano, enfermos allá en los evangelios, que dio vista a los ciegos, que hizo milagros, que los paralíticos se levantaban y andaban. Ese Dios no ha cambiado, hermano, y sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Y ese Dios es el que había llamado a Josué, y es el que nos ha llamado a nosotros. Creemos en eso. Creemos en eso. Si creemos en eso, hermano, le serviremos al Señor. Le serviremos cada día de nuestra vida. Y Él seguirá obrando en medio de nosotros. Él seguirá, hermanos, manifestando su gloria. Pues a nosotros, hermanos, nos ha llamado el Señor. Y Josué confiaba también en las promesas que el Señor le había hecho. Porque antes de enviarlo, hermano, el Señor le habla. El Señor le habla a Josué. Es que el Señor nos habla, hermano. Y Él no nos ha enviado, hermano, con las manos vacías, sino que Él nos ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando le sirvamos al Señor, pues reconozcamos que el Señor no nos deja solos, sino que Él nos extiende su mano cada día. Que Él se manifiesta en medio de nosotros, que no estamos solos. Pese, hermano, a lo que quizás estemos pasando. Eso siempre va a estar, hermano. Las dificultades, las enfermedades, todo ello, pues, ahí va a estar. Pero el Señor quiere que le sirvamos. Fíjese que Dios le habla a Josué, primero en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Esa era una de las promesas que el Señor había dado a Josué. De antemano, el Señor le decía que la promesa estaba dada, que esos territorios ya habían sido conquistados por su mano poderosa.
que ya el Señor pues había obrado. Prácticamente Josué solo iba prácticamente como a hacer el mate, ¿verdad? Porque el Señor ya había dado la victoria, hermano. Hermano, el Señor ya nos dio la victoria. Hay mucho terreno que ganar para el Señor. Hay mucho terreno que conquistar. Es tremendo, hermano, porque aún nosotros mismos nos sorprendemos. Porque quizás muchas veces no hablamos de las maravillas del Señor. No hablamos de los prodigios y de los milagros del Señor. Y nos quedamos quietos, hermano. Y la tierra, hermano, ya fue prometida. Ya fue conquistada, le dice el Señor a Josué. Hermano, ¿qué estamos esperando como servidores de Dios? ¿Qué esperamos para conquistar las almas? Para conquistar al perdido. Y muchas veces estamos acomodados como hijos de Dios. Estamos quietos. No queremos hacer la obra de Dios. Hay temores. Hay temor en nuestro corazón. Pero hay que salir, hermano. Hay que salir y conquistar, hermano, porque el Señor ha venido a hacer una obra grande y maravillosa en medio de nosotros. Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Y cada uno, hermano, somos instrumentos útiles en las manos del Señor. No importa la edad que tengamos. El Señor usa hasta niños, hermano, que cantan, que alaban al Señor. Usa hasta niños que tocan los instrumentos. Y cuanto más no nos va a usar a nosotros, que muchos quizás ya tenemos una trayectoria en la vida cristiana. Muchos quizás tenemos 40 años de ser creyentes. Muchos quizás tenemos 50, muchos 15, muchos 20. Muchos quizás de edad ya tenemos 70 años y le seguimos sirviendo al Señor. Seguimos honrando su nombre. Pero aquí, hermano, el Señor le dice a Josué que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies les pertenecería. Ya estaba dada, hermano, la victoria. La victoria ya está dada, hermano. Solo falta que nosotros testifiquemos, que nosotros le sirvamos, que nosotros le honremos al Señor. Él ya dio la victoria. También le confirma, hermano, la victoria. Y Dios también, hermano, le confirma la derrota de sus enemigos. Versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Nadie te podrá hacer frente. Es que el Señor es bueno, hermano, y era bueno con Josué. Porque estas son palabras maravillosas, que cuando Dios nos envía no nos deja solos, hermano. No nos deja solos. Él va con nosotros. Y si Él no va, hermano, mejor no lo hagamos. Pero si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién nos podrá hacer frente? Aquí le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él ha prometido estar con nosotros. Él, hermano, ha confirmado la derrota de los enemigos. Nadie te podrá hacer frente. Hermano, el enemigo está vencido, está derrotado. Y como servidores del Señor, conquistemos lo que el Señor ya nos ha determinado conquistar. Aquella victoria que Él ya nos ha dado, hermano, tomémosla. Vayamos y tomemos esa victoria, hermano. El Señor le dice ahí: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Así es que, hermano, el Señor nos llama a servirle de esta manera, a confiar en Él, a tener esa seguridad
Yo no dudo que Josué, cuando emprendió, hermano, la conquista, él no iba dudando, él iba firme, él iba seguro de que el Señor le había dado una victoria, de que cada conquista era la mano de Dios obrando, era la mano de Dios manifestándose. Entonces, hermano, no hay por qué tener temor, no hay por qué tener miedo, sino, hermano, el Señor nos ha dado la victoria. El Señor no nos va a desamparar todos los días de nuestra vida. Él ha prometido estar con nosotros cada momento, cual sea el momento, cual sea la circunstancia. Creo que como hijos de Dios ya hemos pasado muchas adversidades. Y aún falta, hermano. Si las cosas que vemos no son nada, hermano. Las cosas que acontecen no son nada. No hemos visto quizás nada. Pero el Señor va a estar con nosotros aún en esos momentos de dificultad. Aún en esos momentos más difíciles. Dios le anima también, hermano, para cumplir esta tarea a Josué. Porque no era una tarea fácil. Estas palabras son muy importantes para Josué, de parte de Dios. El versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Hermano, siempre en la obra de Dios nos demanda esfuerzo y nos demanda ser valiente. El esforzarse quiere decir, hermano, que debemos salir del confort en el que nos podamos encontrar y pagar el precio, hermano, pagar el precio. Porque como servidores de Dios no podemos estar acomodados, ¿verdad? Incluso, hermano, el Señor llamó a su pueblo para que le sirviera, porque Él, hermano, anhelaba que su pueblo no estuviera desapercibido, no estuviera como adormecido, no estuviera como, hermanos, ocioso. Y muchas veces como creyentes no comprendemos ese aspecto de la vida cristiana. El servicio al Señor lo vemos como algo, hermano, que nos va a quitar el tiempo. Y decimos, yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para tal cosa. Y vivimos una vida, hermano, ociosa. Y el Señor eso no quiere, sino que quiere que le sirvamos. Para que, hermano, estemos perseverando en su voluntad. Porque alguien, hermano, que no quiere servir al Señor, pues, si quiere viene a la iglesia, si quiere no viene. Se queda viendo la novela. Se queda viendo, hermano, el partido. Se queda en su casa, en el sillón descansando. Porque no, dice no tener compromiso. Es tremendo, hermano, a lo que como hijos de Dios hemos llegado. Descomprometidos de la obra de Dios. Descomprometidos del llamado de Dios. Esta tarea era difícil para Josué, pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí le dice que él repartiría y al final Josué reparte las tierras, hermano. Josué reparte las tierras. Quiere decir que todas estas palabras no eran solo palabras, sino que eran cosas que Josué iba a hacer y que el Señor se las iba a dar. El versículo 7 también habla de que Dios es fiel a su palabra. Le dice, solamente esfuérzate, le dice nuevamente, y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Dios es fiel a su palabra. Y ahí el Señor le dice, no te apartes, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Ahí está la clave, hermano. No apartarnos de la voluntad de Dios. No apartarnos de su palabra, porque su palabra es fiel. Fíjense que hoy en día muchas personas tienen por tardanza la venida del Señor. Y aún mucho creyente. Y vive como Él quiere. Porque tienen por tardanza la venida de Cristo. Pero Dios es fiel, hermano. Imagínense cómo aquí en estos versos le habla a Josué. Y si leemos todo este libro, nos damos cuenta que el Señor fue fiel a su palabra. Fue fiel, hermano, al hablarle de esta manera. Todas estas palabras se cumplieron. Y el mismo libro lo dice. Todo lo que el Señor dijo se cumplió. Y Él es fiel, hermano. No tengamos por tardanza su venida. Sigamos anhelando servirle al Señor todos los días de nuestra vida. Versículo 8, leamos, lo dice. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Quiere decir, hermano, que si hacemos su voluntad, si obedecemos a su palabra, porque ella es lumbrera a nuestro camino, porque ella es la que nos dirige, todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Y Josué así lo hizo. No se apartó de hacer la voluntad de Dios. No se apartó, hermanos, de cumplir la voluntad de Dios. Fue obediente. Caminó seguro, hermanos, porque él confiaba en las promesas del Señor. Porque él confiaba en la voluntad del Señor. Nunca nos apartemos, hermano, de su voluntad. Nunca nos apartemos para que nos vaya bien. Todo aquel que no está en la voluntad de Dios, no le va bien, hermano. Fracasa, se hunde, desmaya. Pero todos aquellos que estamos en la voluntad de Dios, todas las cosas, dice la Biblia, nos ayudan para bien. Amén. Todas las cosas. Muchas veces han venido quizás situaciones adversas, pero eso ha servido para bien. Quizás lejos de Dios nosotros no queríamos aceptar el llamado de Dios, pero sucedió algo, hermano, y no fue para mal, amén. No fue para mal. Muchos venimos por circunstancias al Evangelio. Muchos venimos, hermano, porque el Señor nos llamó de diferentes maneras. Pero aquella situación hizo que nosotros nos doblegáramos ante el Creador, ante el Rey de Reyes, hermano. Aquella situación nos sirvió para bien, porque pudimos comprender que el Señor nos estaba llamando. Pudimos entender que el Señor quería algo bueno para nosotros. Pudimos entender que el Señor quería, hermanos, bendecirnos con su gracia y con su perdón. Dios también le confirma, hermanos, nuevamente que Él estaría con él. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí nuevamente, hermano, el Señor le da palabras de ánimo, de fortaleza. Y luego vemos en
En el versículo 10, que Josué, oyendo al Señor, comienza, ¿verdad?, a hacer su obra. Comienza, hermano Josué, a emprender todas aquellas cosas que el Señor le había dicho que hiciera. Pero el Señor primeramente le da ánimo. Primeramente le dice que se esfuerce. Le confirma, hermano, la victoria. Y así vemos en el capítulo que leímos, versículo 29, capítulo 24. Después de estas cosas, dice, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová, dice, todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Así vemos a Josué, hermano, culminando esa tarea que el Señor le había encomendado. Y Josué, hermano, nos deja un ejemplo. Y no dudo que fue un ejemplo para esa generación. Grande, maravilloso, de servicio al Señor. Hermano, ¿qué legado nosotros vamos a dejar, hermano, a los jóvenes, a aquellos que emprenden, que comienzan a servirle al Señor? Nosotros debemos dejarles un ejemplo maravilloso también a ellos, de servicio al Señor. No importa, hermano, la edad. No importa, hermano, la edad que tengamos. Hay testimonios, hermano, de predicadores que a sus 70 años siguen anunciando el Evangelio. Predicadores que murieron anunciando el Evangelio. Servidores que murieron sirviendo al Señor. Amén. Sirvieron al Señor todo el tiempo. Y dejaron, hermano, un ejemplo maravilloso a nosotros. Un ejemplo muy grande que es digno de que lo imitemos ya como ancianos que somos. Amén. No se sienten ancianos ustedes, hermano. Pero es camino que todos llevan, ¿verdad? Hermano, esforcémonos. Esforcémonos hasta el día de la venida de nuestro Señor. El apóstol Pablo, hermano, siempre anheló la venida del Señor, pero se esforzó hasta el último día de su vida el apóstol Pablo, otro ejemplo de un siervo de Dios. Y aún vemos el ejemplo de los apóstoles. Hablaron el Evangelio, anunciaron la verdad, le sirvieron al Señor, porque era el mandato que el Señor les había dado. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión del siervo de Dios. Y como en Josué vemos este ejemplo, lo vemos en muchos pasajes de la Escritura. Y aún lo vemos hoy en día, en nuestros días, en nuestro tiempo. Muchos hermanos no cesaron de honrar a Dios, de servirle. Así es que ahora, como adultos mayores, sigamos sirviéndole al Señor. Sigamos honrando al Señor. Aunque nos tiemblen los piecitos, ¿verdad? Pero no importa. Sirvámosle al Señor. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Démosle gracias por esta palabra. Padre, gracias, Señor, te damos por meditar en tu palabra, Señor. Por hablarnos, por instruirnos. Señor, rogamos que podamos servirte, Señor, siempre. Que nos esforcemos como tus hijos, Dios mío. Que seas tú dándonos esa fuerza y esa fortaleza. Ese ánimo, Señor, para poder honrarte. Señor, obra poderosamente en nosotros, Padre. Usted que nos ha escuchado, pues, siempre sintonice este medio. Los días martes, 6 de la tarde, jueves y domingo, 9:30 de la mañana. El Señor les bendiga.